El promedio de atención de un paciente en infarto en México era de entre 4 y 6 horas en la zona urbana y hasta de 12 horas en zonas rurales. Con la pandemia, este tiempo se ha incrementado entre 24 y hasta 72 horas. Hablemos de medicina de emergencia hoy en Mundo Salud. Yo soy Juana Ramírez, quédense con nosotros. Y hoy en consulta estoy platicando con el doctor Luis Daniel Sánchez Arreola, presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia. Bienvenido, doctor. Al contrario, a ti, Juana, muchas gracias por la invitación y primero felicidades a ti por todo lo que has hecho, no solo en el mundo del emprendimiento, sino con los pacientes con enfermedades crónicas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, doctor. Doctor, eres especialista en medicina de urgencias de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, maestro en administración de instituciones y gestión de servicios de salud, médico adscrito al servicio de urgencias del Centro Médico ABC en Santa Fe. En fin, tienes una carrera prolífica en el mundo de la medicina de emergencias. ¿Qué hace la Asociación Mexicana de Medicina de Emergencia? Gracias, Juana. Pues mira, la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias es una asociación médica, es una sociedad médica que se fundó hace prácticamente 35 años en nuestro país y que además tuvo una fundación derivada de un evento que fue el sismo de 1985, un desastre natural en nuestro país. Y tiene como principal objetivo albergar a todos los médicos especialistas en medicina de urgencias. Además de ello, también a todo el personal que está en las áreas críticas y se dedica a la atención de emergencias. A ver, pero entonces, un médico especialista en medicina de emergencia, ¿es una especialidad de la medicina? Así es, el médico especialista en medicina de urgencias tiene una formación durante 3 años como médico especialista, en donde tiene una formación tanto en aspectos médicos como en aspectos quirúrgicos de todas las enfermedades en la fase aguda de la enfermedad. Es decir, el médico de urgencias es el que está en las salas de emergencias de los hospitales, que atiende de manera inicial la parte aguda de una enfermedad, para después darle un pronóstico o un seguimiento al paciente en otro servicio. Oiga, doctor, ¿y si tenemos médicos de emergencias en todas las salas de emergencias de los hospitales públicos y privados del país? Pues no, ese es un reto muy importante que tiene el sistema de salud todavía en nuestro país. Seguramente nuestro auditorio sabe que tenemos hospitales en algunos estados de la República en donde no tenemos completo todo el personal. Tenemos un déficit todavía a nivel nacional de 2.500, más o menos 2.700 urgenciólogos para poder cubrir los turnos completos de todos los hospitales de segundo nivel, al menos en un 90%. Así que el reto que tiene el sistema de salud todavía es tener más personal de urgencias para cubrir con esta atención en todo el sistema completo. Doctor, y en esta pandemia, ¿cuál ha sido el papel de los médicos de emergencia? Pues mira, Juana, como tú sabes, ya hace año y medio aproximadamente, unos 7 meses, hemos enfrentado pues este grave problema que fue el COVID-19. Ha sido una dinámica muy complicada en los hospitales, primero porque seguramente ustedes estarán de acuerdo con nosotros, el COVID llegó en una época muy complicada para el sistema de salud. Teníamos hospitales que no estaban preparados para recibir una gran cantidad de pacientes, inclusive físicamente muchos hospitales, algunos no estaban terminados en su infraestructura. Y ahora con la llegada del COVID-19, bueno, pues se incrementó el flujo de pacientes con COVID a nuestros hospitales y tuvimos que dividir las áreas para atención de estos pacientes. Las áreas ordinarias de pacientes sin problemas respiratorios, pero también físicamente se tuvo que convertir áreas para atender pacientes con problemas respiratorios, tomando en cuenta que seguían llegando todas las urgencias que vemos todos los días en los hospitales. El trauma, las enfermedades cardiovasculares, las complicaciones de la diabetes son las primeras causas de muerte en México y esas pues evidentemente no disminuyeron a pesar del COVID, pero sí incrementó el número de pacientes en nuestros hospitales. Doctor, tengo que preguntarte, aprovechando tu práctica como profesional, porque de un lado estás en el servicio de urgencias, como médico adscrito en el servicio de urgencias del Hospital ABC de Santa Fe, pero también eres el subdirector nocturno del Hospital General de la Villa de la Secretaría de Salud, ¿no? Así es. Entonces, esta falsa idea de que tenemos médicos del sector privado y del sector público se rompe también en tu caso como en el de la gran mayoría de los profesionales de la salud. Y hoy hablamos de dos cosas que me parece que son un poco tramposas. Hablar de médicos de primera línea y de segunda línea, y la otra hablar de médicos del sector público y del sector privado. Respecto de la vacunación,
¿están vacunados los médicos o no están vacunados los médicos de urgencias? ¿Y qué opinas de esa diferenciación? Claro, nosotros como sociedad mexicana lo que hemos visto y a lo que nos hemos enfrentado haciendo el censo de médicos de urgencias a nivel nacional es que efectivamente no todos los médicos han tenido la fortuna de poder recibir la vacunación. Sobre todo, y bueno, esto ha sido muy conocido en los últimos días, todo el personal que se dedica a la atención en medios privados. Y esto es muy importante y lo comentas muy bien porque no debería de existir esa diferencia en esas dos partes muy importantes de la atención, el medio público y el medio privado. Porque al final de cuentas es cierto, los médicos y sobre todo los médicos de urgencias en esta gama de atención de las emergencias, pues atendemos en todos los niveles, en todos los tipos de salud, ¿no? Tanto pública como privado. Pero otro problema muy importante también es que no solo los médicos de urgencias son los que están expuestos directo al paciente con COVID. Tenemos técnicos de laboratorio, personal de enfermería, también en el ámbito privado, y son personal que están todos los días en primera línea y que desafortunadamente aún todavía esperan por lo menos una primera dosis, ¿no? Doctor Sánchez, agradeciéndote mucho por acompañarnos hoy en Mundo Salud. Un mensaje para todos tus colegas que han estado durante todos estos meses atendiendo en los servicios de urgencias a los pacientes COVID y no COVID y a todos los que necesitan atención médica de urgencias. Gracias, Juana. Pues darme la oportunidad de poder dirigirme hacia los médicos de urgencias es algo importante. Quisiera comentarte que hemos aprendido algo muy importante en estos años, que ha sido un concepto que se llama resiliencia en la medicina de urgencias. Nosotros no estábamos preparados para enfrentar situaciones tan complicadas como estas, pero me queda muy claro que el médico de urgencias, con esa formación y temple que tiene, pues tiene la capacidad de poder atender muchos pacientes, salvar la mayor cantidad de vidas, y eso se lo reconocemos a todos aquellos que están en las salas de urgencias. Tú sabes que México ha sido de los países que tiene el mayor porcentaje de fallecimientos en el personal de salud, y esto pues ha sido un reto también muy importante porque tenemos que vivir con ese riesgo todos los días. Y a la población pues yo les diría que es muy importante seguir con sus tratamientos y poder hacer uso de los servicios de urgencias, que saben que estamos ahí nosotros para ayudarlos cuando sea necesario, y buscar ayuda en el momento en el que sea necesario. Muchas gracias por venir. Un abrazo y toda nuestra gratitud para los médicos de las áreas de urgencias que han estado atendiendo desde siempre las necesidades de salud de la población. Regresamos en unos minutos con más en Mundo Salud. En la edición de mayo de la revista Mundo Ejecutivo se encuentra el ranking de las 30 mejores empresas de energía eléctrica de México. Con la contrarreforma energética impulsada por el Poder Ejecutivo y las condiciones desfavorables de inversión en el país, estas empresas aprovechan la oportunidad en su sector para continuar con el crecimiento. Para ofrecer un panorama más completo, ofrecemos a nuestros lectores un especial sobre el estado de la industria energética. Diferentes consultores, académicos y especialistas dan una lectura de la industria en el país, las tendencias mundiales y el cómo deberían trabajar iniciativa privada y gobierno. También presentamos un reportaje donde los jugadores claves del retail hablan del uso de la inteligencia artificial y cómo diversas innovaciones tecnológicas deben ser la vía de aceleración para las empresas de consumo masivo. Los non-fungible tokens han llegado para cambiar el mundo del arte y las finanzas. Hacemos un análisis sobre la nueva tendencia tecnológica que tiene un mercado con valor de $250 millones. En la sección de Real Estate, dos importantes firmas del sector comparten su visión sobre la experiencia de compra y los factores que afectan la decisión de compra de un bien inmueble. Además, en Mujer Ejecutiva damos una perspectiva de cómo el emprendimiento social es una herramienta para reducir la brecha de género. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Honradísima estoy de contar con la presencia del doctor Javier Tello, que se ha convertido en un líder de opinión, no solo durante la pandemia, sino a lo largo de su trayectoria profesional. Es médico cirujano de la UNAM, tienes una especialidad en farmacología clínica, en mercadotecnia, en alta dirección de empresas. Qué interesante perfil, Javier. Sí, un poco, uno nunca sabe, y te agradezco mucho la invitación, las decisiones que vas tomando en la vida, ¿no? Pero son las cosas que se te van haciendo y te van formando, y estoy muy contento con lo que estoy haciendo. Pues bueno, creo que todos te agradecemos que hayas sido durante la pandemia
una voz crítica pero especializada que desde la salud y desde el conocimiento clínico pueda dar un punto de vista y orientar también en medio de algo que yo sí creo que hemos tenido una infodemia incluso más letal que la misma pandemia. ¿Cómo lo ves tú? Sí, es correcto. Y yo creo que, mira, como en todos los procesos normales, se necesitan voces que puedan, yo no digo que autorizadas o no, pero sí que puedan tener el suficiente juicio crítico y que puedan conocer los pequeños detalles para transmitirlos. La salud no es fácil de comunicar. Hay muchísimas cosas que se piensan, hay muchísimas cosas que vienen de versiones oficiales y que la gente no logra entender bien. Lamentablemente las autoridades no es que sean los mejores comunicadores. En el mejor de los casos, cuando logras sacarles información, pareciera que te están regañando. Entonces, bueno, creo que hay cosas que se deben tomar, analizar y poder entregarle a la gente de una manera más clara para que entiendan en dónde estamos y qué esperar y qué no esperar. Sí, claro, más clara y más responsable. Es también. Correcto. Fíjate que en el segmento anterior platicaba sobre los médicos de urgencias y sobre esta diferenciación de médicos privados y médicos del sector público y de si estás en la primera línea o en la segunda o en la quinta y de toda la estrategia de vacunación que hemos seguido en el país. ¿Cuál es el estatus hoy, Javier, del proceso de vacunación con los médicos y tu opinión al respecto? Bueno, mira, esto surgió de, vamos a decir que de un mal planteamiento. No me gusta decir estrategia porque lo voy a seguir diciendo, no existe una estrategia. Una estrategia, tú lo sabes, con tus invitados en este programa es otra cosa. Y si se lo dice un militar todavía es otra cosa. Entonces lo que tenemos realmente, el Plan Nacional de Vacunación contra COVID es un conjunto de acciones, de buenas intenciones, de cosas pensadas, pero no es una estrategia. Dentro de todo esto, en la estratificación que se hizo para la vacunación, lo primero que se dijo es van los profesionales de la salud por delante, lo cual parecía excelente idea. Lo que se dijo en el mundo, además. Sí, no, pero es además es lo que debe de ser. El cuento es que en México, y hay que ser así de transparentes, cuando se hablaba de profesionales de la salud, lo único que les entró en la cabeza es los profesionales de la salud, paréntesis, que se encuentran en la nómina de los servicios de salud. ¿Por qué? Porque son los que podemos tener un control, los que podemos nosotros tener un censo y los que sabemos que entran y salen. Prácticamente no pensaron en ni los médicos, ni los enfermeros, ni el personal de salud que trabajaba en la medicina privada. ¿Por qué? En un entendido, o vamos a llamarle abiertamente, en un malentendido de las líneas de confrontación hacia la pandemia. Entonces, en alguna parte nos venimos a casar, o las autoridades de salud se vinieron a casar con quienes están en lo que le llaman ellos la primera línea. Y la primera línea entendida como el personal que tiene más tiempo de exposición a pacientes COVID graves, es decir, la gente que está realmente en los servicios de terapia intensiva, de urgencia, no sé qué. Cuando tú vas extrapolando eso, te das cuenta que pues hay muchos matices en medio. Que además, déjame interrumpirte, porque los pacientes graves son solamente el 20% de los pacientes con COVID. Es correcto, es correcto. Y yo creo que esa parte se salía completamente del discurso del control que querían tener, porque decían, mira, una manera fácil de administrar las cosas es tomar y que me digan cuál es la gente que está trabajando en hospitales COVID, en áreas COVID, viendo pacientes COVID con una escafandra, y esos son a los que vamos a vacunar. Y todos los demás vamos a mandarlos a la segunda línea o lo que sea. Hubo dentro de los médicos del sector salud mismos todavía grandes diferencias para este proceso de vacunación. Lo primero que tuvieron que hacer fue registrarse ellos, y sus directores de unidad de salud tuvieron que hacer unas listas, y en estas listas entraban unos, no entraban otros, y luego estas listas eran aprobadas y luego regresaban. Todo estaba hecho para tener un control mágico, pero entonces quedaban afuera, y sigo hablando de médicos que trabajan en el gobierno, ¿sí? Hubo una diferencia entre, bueno, ¿qué tipo de anestesiólogo eres? ¿Eres el anestesiólogo que está en terapia intensiva intubando gente con COVID, o eres el que está haciendo un procedimiento quirúrgico con un paciente que no sabe si tiene COVID, claro, y de todos modos te va a respirar en la cara?
No tengo yo evidencia que se haya vacunado de manera proactiva a un solo odontólogo que trabajan en las bocas de las personas. En este camino, la primera pregunta que me hicieron amigos míos desde un inicio fue, oye, ¿y los que trabajamos con esos mismos pacientes, en esas mismas unidades de cuidados intensivos, en los hospitales privados, qué hacemos? No lo sé, o sea, ¿cuándo les toca o qué? No estaban considerados, esa es la realidad. Y tuvo que irse forzando la conversación. Primero que nada, tal vez para hacer presión a través de sus grupos hospitalarios. Y entonces entramos a un segundo problema. Porque tú tienes grandes consorcios muy respetables, de mucho nivel, en donde, y muchos apellidos, en donde pues, los médicos trabajan en organizaciones, vamos a decir, en empresas más fortalecidas, pero también tú tienes una gran cantidad de médicos que trabajan, y enfermeras, y gente que les ayuda, que trabajan en la medicina privada y que no tienen quien los represente. Te estoy hablando que la mayor parte de los pacientes COVID han sido tratados de manera privada. Claro, ¿sí? Y en esos consultorios de colonia, en esos medicina de primer contacto, ahí es, y por eso hemos tenido el mayor número de profesionales de la salud fallecidos por COVID. Javier, es correcto. Tengo que pedirte algo. Dime. El tiempo en televisión es muy corto, pero platicar contigo es un placer y eres un verdadero experto. ¿Qué tal si me acompañas al siguiente programa y dejamos aquí la conversación para continuar? Me va a dar mucho gusto y te agradezco la invitación. Qué gusto. Pues muy bien, ya tendremos al doctor Javier Tello de nuevo. Quédense con nosotros, regresamos. Conoce las noticias más relevantes en temas de negocios, política, tecnología, startups, mujeres y estilo de vida en nuestro nuevo canal de televisión Mundo Ejecutivo TV. Disfruta por el canal 168 de Total Play de las mejores entrevistas y cápsulas que tenemos para ti. Mundo Ejecutivo TV, un medio de excelencia. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Fernando Padilla, una de las 30 promesas de negocios de Forbes 2021, parte de los finalistas de EY Entrepreneur of the Year en 2018, un hombre de negocios exitosísimo. Bienvenido, Fernando. Gracias por aceptar mi invitación a Mundo Salud. Muchas gracias, Juana. Muchas gracias. Un honor estar aquí contigo y un placer. Fernando, nos ha ido mal en la pandemia con las empresas, ¿no? Sabemos, de acuerdo a los datos del INEGI, los últimos datos reportados, que ya habían muerto más de 1.1 millones de empresas y con ello pues la pérdida de empleos y los datos que vimos de la economía mexicana en el 2020. Pero sigue la necesaria reactivación. Y para esa reactivación es absolutamente indispensable el financiamiento a las empresas. ¿Cuáles son los números para que nos des una idea de cuál es el acceso que tienen las empresas hoy a financiamiento en nuestro país? Claro, mira, ya no es una novedad, ¿no? Que la penetración de productos financieros en México para las empresas es muy bajo. Cuando las grandes empresas, los grandes corporativos tienen el 100% de ellas acceso a financiamiento, las pymes, que son el 99% de las empresas en México, la estadística generalizada habla del 35% de las empresas tienen acceso a financiamiento, ¿no? A cualquier tipo, o sea, si es banco, si es inversión, si es una SOFOM. Cualquier tipo de financiamiento, SOFOM, no bancario, da igual, formal, ¿no? Obviamente, no estamos considerando lo informal. Y si entiendes que en el mundo no existe ninguna empresa que haya crecido, que se haya desarrollado, que haya invertido sin un apalancamiento inteligente de su capital, pues te habla de que tenemos un gran problema, ¿no? El sistema financiero, bancario y no bancario, no le está dando abasto al mundo de las pymes. Y estas estadísticas es previo al COVID. Con el COVID, ¿qué ha sucedido? Normalmente los canales más tradicionales como los bancos, naturalmente se cierran más. Es más complicado el financiamiento porque su prioridad es proteger el ahorro de la gente. Entonces el financiamiento se encarece. No tanto en el sector no bancario, donde las SOFOMES, las fintechs han hecho la tarea de seguir penetrando y dando financiamiento, pero la realidad es que no dan abasto a la gran necesidad del sector empresarial. En general es eso. Si lo segregas por sectores, hablando que estamos en un programa de salud,
y diferencias, por ejemplo, sector agropecuario con sector salud es uno de los sectores con menos penetración a financiamiento que existen en todos los segmentos. ¿Qué porcentaje? Es el 3% Santo. de las empresas tienen acceso a financiamiento. Y justo por eso, porque todos ustedes que me están escuchando están diciendo, bueno, estamos en Mundo Salud y porque estamos hablando de financiamiento y de empresas. Justo estamos hablando de eso. Invité a Fernando porque acaba de presentar Health Lab Fintech, una financiera especializada en las empresas del sector salud que han sido vitales, fundamentales en la pandemia para apoyar tanto al sector público y al sector privado en la atención de la contingencia sanitaria y que, como dices tú, pues tienen un acceso muy pequeño, casi inexistente a financiamiento. ¿Qué hace Health Lab? ¿Cuál es la oferta para las empresas de la salud? Mi Health Lab es lo que vimos es que en todo este mercado, o sea, como con las estadísticas te decía, hay una gran necesidad en todos los sectores. Pero lo que vimos es que el sector salud, que es un sector clave, que en la pandemia pues ha sido parte de la columna vertebral grande de las empresas del sector salud, crecieron durante la pandemia, lamentablemente por el efecto negativo de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Pero vimos que dentro del sistema financiero no hay nadie que se especialice en entender y comprender los modelos de negocio del sector salud y las necesidades financieras del sector salud. Y entonces nosotros, vengo de una SOFOM que se llama Predmex, que se ha especializado a atender el sector PYME, pero de manera generalizada. Y vimos que nadie estaba enfocado al sector salud a entenderlo. Y el sector salud tiene sus peculiaridades, tiene sus necesidades muy específicas. Y si queremos penetrar y queremos atender este sector para que crezca, para que pueda desarrollar, para que pueda invertir, para que pueda arrendar, para que pueda factorear sus facturas, para que pueda invertir en su empresa, en crecer instalaciones, pues teníamos que ser un especialista enfocado en eso. Y entonces la naturaleza de Health Lab es una entidad financiera, bueno, una empresa del sector financiero, perteneciente al grupo de Predmex, que se va a enfocar a especializarse en las necesidades de financiamiento del sector salud. Todos los que juegan dentro del sector salud, y eso es lo que estamos haciendo, personalizado, enfocado, y por eso nace Health Lab Fintech, ¿no? Fintech porque obviamente le estamos dando ese toque tecnológico, todas las herramientas que están atrás de todo el proceso de financiamiento. Utilizamos inteligencia artificial, minería de datos, para que el proceso de la solicitud de crédito y el otorgamiento del financiamiento, sea cual sea muy fácil, muy automático y muy digital, ¿no? Fernando, ¿por qué es importante apoyar a las empresas del sector salud con financiamiento? Bueno, en primer lugar, las empresas del sector salud todas son intensivas en equipamiento, ¿no? Y el equipamiento, pues comprarlo de contado, pues sabemos que es muy complicado, ¿no? Entonces, de inicio todo lo que es equipamiento tiene que ir conectado a un arrendamiento o a un crédito para financiarse, porque son equipos que normalmente tienen altos costos y que tienen una larga vida de utilización, ¿no? Para lograr eso siempre requieres financiamiento. 2, toda la industria de salud trae un tema de días de pago, ¿no? Desde el día que la aseguradora le paga al hospital, a la farmacéutica, al doctor, siempre hay unos días de pago en lo que uno mete el expediente a la aseguradora y la aseguradora paga, o la industria farmacéutica, pues, lo que le tardan en pagar tal vez el hospital, le tarda en pagar las facturas a la farmacéutica, y todo eso se va hacia el proveedor de la industria farmacéutica, los hospitales, que también tienen que entrar a jugar a financiar, ¿no? A aguantar esos 30, 60, 90, 120 días, que muchas empresas, sobre todo las chiquitas, las pymes, pues no tienen la capacidad financiera para soportar todo eso. Entonces también es entrar a factoraje, ayudar a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si las empresas necesitan crédito, arrendamiento o factoraje, pueden contactar a Health Lab y simplemente tienen que ir a la página de Health Lab, que es healthlab.mx, y allí pueden registrarse, ponerse en contacto si son los directores, los dueños de una empresa de servicios en el sector salud, proveedora de las empresas del sector salud. Por supuesto que tienen ahora en Health Lab una solución financiera a sus necesidades. Muchas felicidades, Fernando, y mil gracias por venir a platicar conmigo en Mundo Salud. Muchísimas gracias, Juana. Es un placer estar aquí contigo, y les digo, no solamente los que quieran eso, cualquier necesidad de financiamiento, acérquense a nosotros y nosotros vamos a ver cómo sí se puede.
Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por acompañarme hoy en Mundo Salud. Yo soy Juana Ramírez, nos vemos el próximo miércoles. Mundo Ejecutivo presentó